FAC La Fama, un podcast de European Film Challenge, proyecto subvencionado por Europa Creativa Media, idea original de Film Agency, powered by El Cañonazo. Alauda Ruiz de Azúa, cineasta. Yo creo que la fama en letras mayúsculas yo no la conozco, ¿no? Yo puedo hablar de exposición mediática. O de la exposición mediática que yo he vivido a raíz de Cinco Lobitos, ¿no? Tengo como un par de sensaciones, ¿no? Algunas encontradas, ¿no? Por un lado, como persona un poco introvertida, que está más cómoda en el ámbito de la creación, pues bueno, me viene mejor observar y me viene mejor estar en un segundo plano y estar en un sitio más discreto a la hora de escribir o de crear historias, ¿no? Pero luego también es verdad que aprendí un poco a convivir con eso de la exposición mediática desde un sitio de responsabilidad, por un lado, ¿no? De que es una oportunidad para contar bien tus historias, tu película, para interesar a alguien por tu historia. Y incluso creativamente sí que es verdad que hay algo como de completar el ciclo de la historia de la película, ¿no? El hecho de que alguien te pueda preguntar cosas que le han interesado sobre el relato, o de ir a un coloquio y poder escuchar lo que le ha parecido a la gente, o a través de redes, ¿no? Que te comenten cosas, pues sí que tiene algo también creativamente interesante, ¿no? Como de completar el viaje de la peli. FAC La Fama, un podcast de cine desde las trincheras. Hoy con Marisa Fernández Armenteros. Somos Laura Martínez Santamarina y Jesús Choya Zatarain. Y esto es FAC La Fama. Bienvenidas. Bueno, pues es la entrevista, yo creo, de todas la que tenemos. No sé si la más difícil o la más fácil, porque tiene como la doble vertiente, pero yo creo, Laura, que es una también de las más especiales. A mí me hace mucha ilusión tener en FAC La Fama a una productora, por lo que me toca de cerca a nivel vocacional y a nivel profesional. Tener además a una productora cántabra, también por lo que me toca de cerca en todos los sentidos. Y además, luego hablaremos un poco de referentes, pero en esto de la producción a veces es un poco difícil encontrar referentes y tengo la suerte, yo creo que también lo comparte Laura y lo comparte mucha gente, de que Marisa Fernández Armenteros sea referente para muchos de los que nos dedicamos a esto, y además tenemos la suerte de poder aprender un poco día a día de ella en nuestra vida profesional. Así que, Marisa, bienvenida a FAC La Fama. Vamos a hablar de muchas cosas que además a mí me apetece mucho, porque mira que nos conocemos y que hablamos diariamente de muchas cosas, pero hay algunas preguntas que no tenemos la oportunidad de abordar y que yo creo que aquí van a salir. Van a gustar. Y que es bonito. Pero más allá de la presentación que te hemos hecho, antes de empezar, hay otra persona que te quiere presentar que yo creo que te va a hacer mucha ilusión. Así que vamos a ver el vídeo. A Laudi. ¿Cómo presento yo a Marisa Fernández Armenteros? Pues, bueno, podría estar hablando horas de ella, porque Marisa es fascinante, horas de ella o con ella, porque también es una de las personas con las que más me gusta hablar de cine del mundo. Y yo he tenido la suerte de conocer a Marisa como productora ejecutiva de mi primera película, de Cinco Lobitos. Y fue un descubrimiento porque yo descubrí una productora con una capacidad ejecutiva, de logística, de toma de decisiones increíble, pero al mismo tiempo una productora, una persona con una sensibilidad cinematográfica increíble, ¿no? Una sensibilidad muy fina, muy delicada, muy aguda, ¿no? Y era un gusto que fuera la capitana del barco, ¿no? O sea, si había tormenta era un gusto, si el viaje iba bien también era un gusto. Y eso os puedo contar de Marisa Fernández Armenteros, ¿no? Que para mí es una productora increíble. Porque además creo que no solo... yo tengo la sensación de que, por supuesto, ella quiere producir historias, producirlas bien, cuidarlas, pero tengo la sensación que además ella necesita encontrar algo valioso en lo que hace, en lo que produce. Y bueno, creo que esto es importante y se transmite luego en el trabajo. Así que eso os cuento de Marisa Fernández Armenteros. Pero esto no se me puede hacer esto porque es... Yo te veía con la lagrimita y yo diciendo, voy a llegar yo también. Claro, Alauda y yo hablamos prácticamente todos los días. El cine se hace en el set, se hace en la preproducción, en la postproducción, pero yo también creo que el cine se hace en el WhatsApp, ¿no? Y los grupos de WhatsApp que se crean en las películas y donde ahí también vamos construyendo y vamos hablando de todo. Alauda ha sido un regalo
por todo lo que me ha dado a mí, a Buena Pinta. Cinco Lobitos al final siempre va a ser la primera película de Buena Pinta, pero también ha sido alguien que ha entrado en mi vida y que en el cine, pues como supongo que en el resto de los trabajos, pero en el cine lo más importante es hacer películas, pero también afianzar amistades y crear esos vínculos, ¿no? Y no es tan fácil que haya químicas entre la gente, y Alauda tiene esa capacidad de trabajo, de entrega, pero para mí lo más importante, tiene la capacidad de escuchar. Alauda escucha, defiende lo que piensa, pero tiene esa inteligencia de saber también escuchar, que tampoco es tan fácil en el cine, ¿no? Ha sido un descubrimiento y espero que... Y sobre todo hay una amistad ahora, ¿no? Yo creo que en esta profesión uno reconoce que tiene una amistad cuando puede hablar con la otra persona sin filtro. Y yo con Alauda hablo sin filtro y le puedo decir si estoy enfadada, si no estoy enfadada, si esto me ha gustado. Eso es lo mejor que te puede pasar en el cine, ¿no? Ha sido un regalo. Y sobre todo es esa sencillez que ella tiene, ¿no? De como todo, como siempre me dice, bueno, la primera película la he hecho con 43 años, ¿no? Eso creo que indica muchas cosas. Pues parecía muy emotivo ponerte Alauda por todo el tema de, pues fue tu primera película también con Buena Pinta, Alauda era su debut en el cine como directora con Cinco Lobitos. Ahora que has hablado de amistad en el cine, Jesús y yo nos conocimos en un festival de San Sebastián allá por 2018, algo así, ¿no? Y hoy estamos aquí, que no solo compartimos plato, compartimos también un amor y sí, compartimos muchísimas cosas, y yo también estoy súper agradecida de todos estos vínculos que se generan en la industria. Y bueno, queríamos empezar la entrevista precisamente hablando un poco de Alauda. Queríamos preguntarte cómo te has sentido tú en todo este viaje de Cinco Lobitos, que fue larguísimo, muchísimo éxito, una película muy reconocida por todos. Desde Alauda, que era su debut en el cine, una directora Nobel, ahora con Isabel Coixet, una directora tan consolidada como ella, que ha necesitado 15 películas para llegar a la sección oficial de San Sebastián, y de tu mano. ¿Cómo ha sido todo este camino? Cinco Lobitos ha sido el regalo, ¿no? Son esas películas que uno no espera que vayan a llegar donde han llegado, y que efectivamente... Para mí el éxito de Cinco Lobitos está en el equipo que se ha hecho en torno a Cinco Lobitos, ¿no? Esa directora y esos 3 colegas productores con los que hemos trabajado, y que hemos trabajado todos por y para la película, ¿no? No recuerdo una discusión, y cuando ha habido discusiones han sido todas para defender la película, ¿no? No ha habido ningún problema de egos, de quién iba a figurar o quién no iba a figurar, quién iba a estar, quién no iba a estar. Eso es lo más importante, porque eso significa que uno no emplea el tiempo en aquellas cosas que no se ven en la pantalla. Y en el rodaje, películas que cuestan muy poco dinero, supone que hay que acertar y hay que dar con un buen equipo. Dar con un buen equipo, y hay decisiones difíciles, y estás trabajando con una directora Nobel, ¿no? Que venía con toda la experiencia, había hecho muchísima publicidad, muchísimos cortos, pero esto no deja de ser la primera película, ¿no? Con un grupo de actores, ¿no? Y hay momentos difíciles, en todas las películas hay momentos difíciles. Yo lo que creo es que te tienes que rodear para mí, de los socios en los que creas, de los que te fíes, y que sepas que de verdad su tiempo va a estar empleado en por y para la película, no en sus protagonismos individuales, ¿no? En los egos propios. Y en los egos. El sector del cine, como supongo que todas las industrias creativas, los egos mueven esto, ¿no? Tanto para bien como para mal. Las industrias creativas en general, mucha gente siempre proyecta sus cosas. Y lo que decías antes, ¿no? También, que yo creo que pasamos tanto tiempo juntos que se generan un poco como relaciones endogámicas que no podemos como separar, ¿no? Al final se acaban mezclando un poco todo, y son bombas de relojería un poco. Claro, porque además no estamos hablando de cómo se fabrica el tornillo, ¿no? Estamos hablando de qué le pasa a este personaje, de si esa trama no funciona. Creo, y siempre lo digo, en el cine estamos todo el tiempo proyectando en el futuro, ¿no? Vosotros y conmigo habláis todos los días. Entonces, ¿qué creéis que va a pasar en el mes de noviembre? Entonces, en este proyecto del año 2026, claro, vivir en el futuro te convierte en un Quijote
que ojo, hay días que estás más equilibrado, pero hay otros días en donde los equilibrios te juegan malas pasadas, ¿no? Y eso te convierte en alguien mucho más frágil. Por eso creo que es importante cuando yo tengo colegas y muy amigos que no son del cine y me dicen, pero bueno, es que estáis siempre hablando de películas, ¿no? Y digo, bueno, eso puede ser un problema a veces. Sí. Y eso es un problema. Y a veces ni siquiera hablamos de películas, sino de esto ha costado tanto, este problema. No hablamos de las historias de las películas, ¿no? Cosa que a veces creo que es... De la parte más técnica que se pone Hablamos sobre de la parte mesa. técnica, de la parte económica, de quién va a estrenar, quién no va a estrenar, ¿no? Todo lo competitivo que hay, con quién voy a encontrarme, con quién no. Pero al mismo tiempo es lo que dice Jesús. Son profesiones que realmente... bienvenido a la paciencia del cine, ¿no? O sea, si no tienes paciencia, olvídate de esta profesión. Y vivimos en el futuro. O sea, el guionista está pensando en que tiene que escribir y que tiene que salir el buen guión. El director está pensando en que tiene que salir una buena película y en cuándo va a salir su próxima película. Quienes producimos, en quién nos la van a comprar, con quién vamos a trabajar, cómo saldrá ese guión, ¿no? Y yo insisto, esa parte quijotesca es fascinante, porque esta es la magia del cine, ¿no? Es el futuro, pero también quita mucha energía, ¿no? Porque el otro día con Laia Costa hablo mucho, ¿no? Y ella me decía, pero ¿por qué dices esta película ha salido bien? Porque uno nunca sabe cómo van a salir las películas. Aunque haya un excelente guión, aunque estés rodeada de los mejores actores, actrices y tengas al mejor equipo, uy, en una película pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y esos equilibrios son realmente muy difíciles. O al menos para mí son muy difíciles. Te iba a hacer otra pregunta, pero a colación de esto, ¿qué significa para ti que una película ha salido bien? ¿Cuáles son ahora mismo en el panorama actual los baremos para que tú puedas decir esta película ha salido bien? Porque hay muchos factores, ¿Pero ¿no? con feedback o sin feedback? O sea, Bueno, ¿por intuiciones claro, ¿no? personales Es o un por poco la pregunta. feedback? Puede salir bien a nivel creativo y que luego de repente por múltiples circunstancias no Caiga tenga bien. la acogida, ¿no? que merecería. Claro, es una pregunta bien difícil y reflexiono mucho sobre qué significa que las cosas salgan bien en el cine. Hombre, lo ideal es que responda bien la crítica, que puedas pasar por un festival, porque los festivales arropan y son la primera ventana de visibilidad, y sobre todo que el público la respalde, ¿no? Ese es el ideal. Para mí creo que lo bonito es que salga la película que realmente una pueda defender como productora, ¿no? Eso es lo más importante, que digas, bueno, yo estoy orgullosa de esta historia que se ha conseguido contar y cómo se ha contado, ¿no? Pero las prioridades de los productores en cada proyecto pueden ser distintas, ¿no? Para mí ahora lo más importante es que sienta que ese director y esa directora sí que digan, puedo defender esta película porque esta es la película que yo quería hacer, ¿no? Pero lógicamente la mejor balanza es que lleguen ingresos económicos porque el público ha respondido y que llegue lo positivo de que al público le ha gustado la película y sobre todo que a la prensa le haya gustado, tengas buenas críticas, ¿no? Porque el cine es muy injusto, ¿no? El cine recuerda al director o a la directora por su última película. Da igual lo que hayas hecho hace 15 años, ¿no? Entonces eso también provoca esa continua tensión, ¿no? Y a veces somos hasta muy injustos quienes producimos, ¿no? Porque voy a apostar por este director o por esta directora, ya, pero su última película no ha funcionado bien, ¿no? Y esto es muy cruel, porque las carreras en el cine son largas. Ojalá, como dice Alauda, ¿no? Ojalá, Marisa, que mi carrera pueda ser larga en el cine. Y para eso entran muchas cosas en juego, ¿no? La suerte, que las historias lleguen cuando tienen que llegar. Estamos en un momento en el que a veces siento que la prensa, la crítica, todos, ¿no? Estamos más pendientes de los temas que tratan las películas que de cómo se cuentan las películas, ¿no? Y aquí trabajamos con ficción, ¿no? Y veo a veces que las críticas están obsesionadas por encontrar lecturas políticas de cada una de las películas y que efectivamente eso es muy bueno. Pero es un negocio complicado en el que de verdad solo se te recuerda por lo último que has hecho.
Claro, eso no es justo. El tema está en que los tiempos que se ven en el cine no son los tiempos reales, ¿no? Porque parece que sale una peli estrenada 5 lobitos. El estreno no significa que esa peli no haya estado en el horno durante años y años, desde que la primera idea, el guión y demás, ¿no? Entonces es un proceso muy largo en el que hay mucha gente implicada, y al final el resultado llega al final, pero nadie ve todo ese trabajo y todo ese proceso. Parece que es la película, pero incluso pasa con los noveles background. Y pasa con directores pues de una trayectoria como Isabel Coixet, ¿no? Lógicamente, en el caso de Un amor, compramos los derechos de esta novela en el año 2020 y todo ha ido muy fluido. O sea, sí, ha salido bien, ¿no? Pero también ha habido noes por el camino. Y dices, bueno, si una directora con 15 películas, con la trayectoria de Isabel Coixet, que ha estado en Cannes, que ha estado en Venecia, que ha estado en Berlín, que ha estado en Sundance, que ha estado en Toronto, es que Isabel ha estado en todos los festivales, ¿no? También recibe noes. Y lo más importante, es una película que hemos tenido que hacer con un presupuesto muy ajustado, ¿no? A cambio, ¿qué tienes? La libertad. O sea, yo creo que también es cierto que uno, cuando elige cómo quiere hacer las películas y desde dónde las quiere hacer, con alguien como Isabel, lo que tienes que garantizar es que Isabel tenga su absoluta libertad creativa, ¿no? Que para eso estás apostando por ella. Pero yo también lo hago con los noveles, o sea, que Alauda tenga la libertad. Claro, el dinero es un condicionante para saber cómo van a querer hacer unas cosas u otras, ¿no? En ese sentido, nos gustaría que lo relacionaras con la producción independiente. ¿Qué supone ser una productora independiente, al menos en este país? Y también yo creo que es interesante viendo el salto que has dado tú, ¿no? Después de trabajar como productora ejecutiva. Exacto. En producciones muy grandes, ahora, en este momento de tu carrera, decidir, ¿no?, abrir una productora independiente suena un poco como a salto al vacío. No claro, sé el inicio se percibe de Buena así. Pinta, después... ¿Qué hay después, no? Es un salto al vacío, lógicamente. Sí que es cierto que qué significa ser productora independiente para mí en este país es que tienes que afrontar el buscar esas fuentes de financiación con un puzzle de fuentes de financiación, ¿no? Que tienes el riesgo de que dependes de ti, pero dependes de muchísimos terceros que te acompañen en esa financiación. Que vives el proyecto por proyecto, pero eso no es un modelo que se sostenga. Es decir, que un productor independiente o productora independiente tiene que tener en su mesa varios proyectos a la vez, porque lo normal no es que salgan todos los proyectos a la primera, ¿de acuerdo? Yo ahí soy muy consciente que lo normal es que Un amor, que los proyectos no me salgan a la velocidad a la que me ha salido Un amor o incluso una Lauda, que efectivamente el desarrollo costó mucho, pero las fuentes de financiación llegaron todas a la primera. No es lo normal, no nos podemos acostumbrar a eso, ¿no? Y sobre todo que vives, para mí, con el riesgo, la adrenalina, el miedo de qué va a pasar en el año 2025, qué va a pasar en el año 2026. Yo hasta el momento en Buena Pinta sí que quiero cuidar el sello editorial, ¿no? O sea, quiero que, y esto lo hablaba con Isabel Coixet, ¿no? O sea, los directores dejan su nombre en las películas, pero yo sí que creo que los productores también dejamos nuestro nombre, ¿no? El tipo de contenido que queremos hacer. ¿Por qué? Porque una película te puede llevar 3-4 años y como mucha gente me dice, hay también baches y montañas rusas de entusiasmo, ¿no? Vosotros trabajáis y trabajamos juntos, pero yo hay mañanas que digo, no sé si esto está funcionando, pero tienes que transmitir que esté funcionando, ¿no? No te puedes permitir ciertas dudas en algunos momentos. Entonces, si tienes esas lagunas, esas montañas rusas de entusiasmo, apuesta por aquello que te guste mucho, porque yo me conozco. Y si tengo que estar en un proyecto que en el minuto 1 estoy viendo que no me va a gustar, el minuto 120 puede ser muy duro personalmente. Sí. Porque a veces en el cine hablamos mucho, ¿no? Pero siento que los productores, las productoras tenemos que demostrar que estamos seguros, que lo tenemos muy claro, que esta es la apuesta. Y dices, ¿a quién le cuento estas dudas? ¿No? Entonces yo sí que las cuento, porque quien tienes enfrente te tiene que ver que tú también estás dudando y que necesitas que te revaliden si estás en lo cierto o no estás en lo cierto, ¿no? Y eso sí que he aprendido
Alex Lafuente, que es distribuidor con el que suelo trabajar, el otro día tenía una conversación muy bonita con él, o María del Puy Alvarado, o Sandra Hermida, o bueno, con los colegas de mi generación, ¿no? Naikari, Manu Calvo. Es que para mí es muy importante que con quien produzco pueda levantar el teléfono y decir, hoy estoy cansada, hoy no sé si lo estamos haciendo bien, no sé si esta decisión es la mejor, ¿no? Porque pasamos muchas horas juntos y esto es muy intenso, porque a veces pensamos que estamos salvando vidas y ojo, solo estamos haciendo películas, ¿eh? Esto a veces los del cine vivimos en los mundos que yo digo, pero si es que mi hermana no sabe que esto se va a estrenar, ni cuándo se va a estrenar, claro, ¿no? También está bien, ¿eh?, que la gente que no es del cine te ponga los pies en el suelo y te digan, oye, están ocurriendo más cosas en el mundo, ¿no? Justo por eso te iba a preguntar, que aquí hay mucho, como una bomba de relojería de emociones a gestionar y nosotros también, que nos dedicamos también a esto, lo sabemos y lo vivimos. Hay todo este tema de tensión, de ansiedad, de todo lo que se puede generar alrededor de la espera y de la paciencia a la hora de sacar un proyecto. También hay un tema que me parece interesante en lo que estabas hablando de la línea editorial, que es la frustración cuando a ti te dan un no y la frustración que puede suponer tener que dar un no a unas personas que se acerquen con un proyecto a ti, ¿no? ¿Cómo es esa gestión de ir eligiendo bien los proyectos y sobre todo no solo de cómo elegir los proyectos a nivel artístico o a nivel de equipo, etcétera, sino también eso, cómo gestionas el tener que decir que no a la gente que se te acerca para proponerte un proyecto, aunque igual el proyecto sea muy interesante, pero no cabe ahora mismo en tu línea, ¿no? Curiosamente, Sebastián Lelio es un director chileno, ganó el Oscar con Una mujer fantástica. Hablamos mucho y cuando me envía WhatsApps siempre me vienen muy bien porque me los dice como en el momento justo. Y ayer me decía, es que Marisa, lo más difícil de esta profesión es que sientes que estás todo el día intentando que alguien te invite a un té o a ver a qué salón de té te apuntas, ¿no? Hablábamos de los festivales, ¿no? De las largas esperas de si los festivales te cogen o no te cogen en una película. Con una película, en un momento en el que el cine está muy polarizado, en el que a veces siento que, digo, ¿para quién estamos produciendo? ¿Estamos produciendo para llegar a un festival? ¿Dónde tenemos al público? ¿En qué momento nos hemos olvidado del público? Esto cuando te dicen a ti que no. Pero cuando tú tienes que decir que no, yo, y lo sabéis, intento responder a todo el mundo, a la dirección corporativa, aunque sea para decirles un no, porque cuando uno está empezando, o no estés empezando, la ausencia de respuesta es muy dura, porque este es un negocio en el que mucha gente ha entrado porque conocía a alguien, pero los que sabemos y los que hemos entrado en esta profesión sin conocer a nadie, sabemos lo que cuestan las cosas cuestan mucho tiempo y hay que dar esos noes, o sea, aunque te tengan que decir ese no. Yo digo noes sabiendo que es un buen proyecto, pero que no voy a poder dedicarle el tiempo que le tengo que dedicar. Y no quiero trabajar con alguien que sienta que no le dedico ese tiempo. Porque sé el trabajo que hacen los guionistas, porque sé el trabajo que hacen las alaudas, los noveles, y lo que supone para ellos que alguien les mime. O sea, y sea un corto o sea un largo, ¿no? A mí ayer me enviaba una persona un corto, que quiero hacer ese corto con esa persona, y hoy me levantaba a las 7 de la mañana porque quería leerlo y tenía que darle esa respuesta, ¿no? Es muy difícil porque la mayoría de las veces son noes. Y entonces todos pensamos que lo decimos alegremente, no, hay que estar preparado para los noes. Nunca estamos preparados para los noes. Y sobre todo cuando vienes de muchos síes, porque no crees que a ti te puedan dar un no. Bueno, pues si al resto de la humanidad le dan un no, claro, a mí también me van a dar un no. Otra cosa es que estés apoyado cuando te dicen esos noes. Insisto, por eso para mí es muy importante, yo coproduzco todas las películas, porque son viajes muy largos, donde hay tensiones, donde hay crisis, donde dudas muchas veces y no lo puedes expresar. Entonces, mejor que puedas decir, ok, me han dado este no. ¿Qué solución? ¿Qué alternativa le damos? O sea, ¿dónde está la solución? Y cuando uno está solo no puede procesar, o sea, vosotros lo veis, o sea, yo os llamo y os digo, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Porque cuando uno emite un SOS es porque necesita otros puntos de vista y otros puntos de vista de distintas generaciones. Para mí esto también es muy importante, como
trabajar con gente más joven o de otras generaciones ayuda a que encuentren soluciones que tú, por tus mecanismos, por tu manera de haber hecho las cosas, no eres capaz de dar con ello, ¿no? Esto sí que es importante para mí en este momento, muy importante. O sea, prefiero trabajar con gente que me oxigene y que me quite ciertas costumbres, que es difícil quitar esas costumbres, pero al menos les escuchas y dices, ah, caray, pues a lo mejor tiene razón en esto, ¿no? Voy a volver a leer este correo, o este email, o mira cómo lo afronta, ¿no? Es que creo que es muy importante, ¿no? Me pesca en un momento de mi vida en el que estás a caballo, ¿no? Y que somos una generación peterpanesca. Mi generación ha sido una generación peterpanesca que pensamos que seguimos estando ahí, ¿no? Están llegando nuevos, ¿no? En ese sentido, habíamos pensado en los espacios de laboratorios de creación, como la incubadora, que son espacios que dan voz y sobre todo la posibilidad de un desarrollo profesional a nuevas voces, ¿no? A lo que comentabas de gente joven que tiene otras historias que contar y que quizás no sabe cómo meter la cabeza aquí. ¿Cómo ves o cómo valoras tú estos espacios de creación, estos laboratorios? ¿Son factibles? ¿Salen nuevas voces que de verdad tienen mucho potencial y que sin ellos y si ellos no existirían, esas voces pudiesen llegar a donde pueden llegar ahora mismo con ellas? Absolutamente. O sea, yo creo, y este es un caso, 5 lobitos, yo descubro 5 lobitos porque Manu Calvo y Alauda se presentan en la incubadora. Esos son los lugares que nos lo están poniendo fácil a los que producimos o a quienes producimos, porque hay alguien que hace un filtro de proyectos. Por lo tanto, dices, bueno, si ha pasado ese filtro, quiere decir que hay algo detrás de esas historias. Para mí lo importante con los laboratorios, no critico que haya 1000 laboratorios, sino que haya variedad de laboratorios. Es decir, que no solo se apueste por el mismo tipo de historia programada para llegar al Festival de Berlín, al Festival de Cannes o al Festival de San Sebastián. Y en la incubadora han salido películas que lógicamente han tenido el reconocimiento con el público y el reconocimiento en los festivales y en las críticas, pero para mí lo más importante es que en una incubadora o en estos laboratorios, en primer lugar, se respete la historia con la que viene ese director o esa directora. Y en segundo lugar, que lleguen comedias, que lleguen dramas, que lleguen thrillers, que no dictemos el tipo de cine que se tiene que hacer para contentar a ciertos festivales de cine, porque ahora mismo sí que siento que en ese sentido estamos muy polarizados, ¿no? Y entre los productores hablamos, cuando estamos produciendo o escogiendo un proyecto, ¿para qué? E incluso veo, hablo a veces con directores noveles que te dicen, voy a rodar en 35 o voy a rodar en 16 porque va a ser más fácil llegar a este festival. Y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a cuidar primero las historias y vamos a pensar para qué se está contando esta historia, ¿no? Esa polarización está teniendo también sus consecuencias, ¿no? O sea, a mí a veces me llegan proyectos... tengo este proyecto que es como 5 lobitos. Perdóname, o sea, yo no quiero hacer 5 lobitos 2. O sea, defiende tu historia, defiende lo que hay único en tu historia, ¿no? Entonces, estas modas temáticas a mí me preocupan, porque lo que tiene que existir es que haya variedad. ¿Quién las marca esas modas? O sea, ¿vienen de los festivales? ¿Vienen de los laboratorios? ¿Tienen tanto peso ahora mismo los festivales como para poder definir un poco cuál es el rumbo de las cinematografías, las más autorales, las más independientes? Yo soy de la opinión de que creo que sí, que ahora mismo los festivales están teniendo muchísimo peso porque hay todo un cine independiente que ha perdido esa visibilidad. Afortunadamente tenemos a los festivales que, ojo, si la película sale con buenas críticas, un festival te ayuda mucho, pero si sale con malas críticas, el festival no es culpable, pero he visto casos en donde ha habido que remontar películas, ¿vale? O sea que están teniendo un peso porque empiezan a ser los últimos reductos para cierto tipo de cine, ¿no? A la hora de cómo construimos después la comunicación. Yo sé que hay voces y hay diferencias con esto. Yo sí que siento que a veces veo que hay proyectos
que se están definiendo en función de si voy a acudir a este festival o si voy a acudir a este otro festival. Y veo cómo la prensa, cuando habla de ciertas decisiones de ciertos festivales, ya incluye, ¿no? Como dogmas temáticos. Sí soy partidaria, o sea, ahora mismo vivo, no sabría darte una respuesta absolutamente inmediata o rotunda, pero sí que creo que a veces están haciendo las cosas pensando no siempre en el público, sino solo en el prestigio. Creo que tenemos que ir terminando, pero yo tengo, antes de pasar al cuestionario que te vamos a hacer ahora al final, que va a ser un poco más divertido y menos solemne, ya verás. Sí que te quería hacer una pregunta, que era la que quería hacer antes, porque yo quiero ahora que tú conoces a mi madre además, a Belén, que este clip de vídeo del podcast se lo pueda enviar a mi madre directamente, porque me pasa que es que todavía mi familia a mí me sigue preguntando qué hago, o en qué trabajo, o a qué me dedico, ¿no? Entonces, esto le pasa a mucha gente. Este podcast lo escuchan, está orientado sobre todo a jóvenes cinéfilos, ¿no? Probablemente a muchos también jóvenes cineastas que estén empezando. A mí me gustaría, es una pregunta doble. ¿Cómo decide Marisa dedicarse a la producción? Porque tenemos muchas historias de orígenes de directores, de actores, de directores de foto, pero igual no tanto de productores. Y luego, si tu familia te sigue preguntando a qué te dedicas, o entiende ya por fin qué significa ser productor y todas las variantes, ¿no? Las diferencias entre productor ejecutivo, asociado, todo este mundo que es tan complicado, incluso a veces para la gente que nos dedicamos, ¿no? a esto. Mi familia sigue sin saber exactamente qué hago. Y mi padre define cuando dicen, pero ¿tu hija qué se dedica? A esto del cine, ¿vale? Entonces le pones a esto del cine, claro, en una ciudad de provincia como Santander, ¿no? Entonces, pero mis amigos tampoco saben muy bien. Siempre se quedan con que conseguís el dinero, ¿no? Es muy difícil y creo que sigue costando mucho hacer entender que los productores no solo nos dedicamos al dinero. La gran parte de mi día... Hay días que es dedicado a ser psicólogo de los 4 directores, hay que mimarles, este se siente tal, o sea, bueno, yo creo que los productores realmente somos, pues sí, a veces somos psicoanalistas, ¿no? De unos y de otros, y malabares. O sea, a mí me gusta mucho definirme como que nos pasamos el día haciendo malabares, ¿no? O sea, me siento como que voy por una cuerda muy fina donde me puedo caer, no me puedo caer, puedo llegar. Sí que quiero defender que, de verdad, no solo nos dedicamos a encontrar el dinero, porque ese dinero va a ir a la película. Nos dedicamos a leer historias, a encontrar historias. ¿Quién puede dirigir esto? ¿Quién no puede dirigir? Me viene esta directora que, fíjate, no pensaba que me iba a venir con este proyecto, ¿no? Para mí lo más bonito es decidir qué historia quiero que el público vea. Eso reconozco que te da un gran poder, pero no quiero utilizar la palabra poder con una connotación peyorativa, sino de ¿por qué quiero contar esta historia? ¿No? Es decir, cuando compré los derechos de Un Amor, ahí había una clara intención de por qué yo quería que eso lo pudiera ver el público, ¿no? O cuando 5 lobitos, o cuando aposté por El agente topo, ¿no? Y eso sí que me gustaría conservarlo, porque eso es, para mí, la libertad. O sea, el decir, esta es la película por la que quiero apostar. ¿Me equivoque o no me equivoque? Pues claro que nos vamos a equivocar. Pero cuando lo vives, para mí creo que es la adrenalina del día a día. O sea, cuando estoy con crisis, pero si yo he escogido esta película, sé consecuente. Cuando escogiste aquello ya sabías que aquí iba a haber un tema que podía ser más polémico o menos polémico, ¿no? Y después lo que tiene esta profesión, por eso al final puedes con todo, es que uno nunca sabe cómo van a salir las cosas. Por mucho que tengas todos los elementos y el puzzle, ¿no? O sea, 5 lobitos, tú, Jesús, lo sabes. Pensábamos que esa película solo la iban a ver mujeres. Bueno, ni pensábamos en los hombres. Y de repente te viene el público y te dice que la están viendo los hombres, ¿no? Y ninguno de los que ahí estábamos habíamos hecho nada para que esos hombres también fueran a verla a las salas de cine. Pues con cada película yo aprendo lecciones y ninguna se parece a la otra, ¿eh? O sea, aunque tú creas que esto va a ser como la otra, tanto en problemas como en procesos
Hay unas que el rodaje es más fácil, hay otra que los procesos de postproducción y montaje son más difíciles. Es verdad que es muy difícil porque somos cacatúas que estamos en todo, o sea, tenemos que estar en todo, ¿no? O sea, yo siento que el productor no se puede despistar ni un minuto, porque a la primera de cambio, ¡pumba!, no me he enterado. Aquí, ¿cómo no tuve la mirada, no? Ahora estamos embarcados en el proyecto de Un amor, de Isabel Coixet, un guión basado en la novela de Sara Mesa. ¿Cómo ha sido la relación de Isabel Coixet con los actores, que es todo un cast español? ¿Cómo es Isabel Coixet en el rodaje? Yo debo decir que lo más bonito que nos ha pasado en el rodaje de Un amor me lo dijeron gran parte del equipo técnico el último día, que me dijeron, oye, no queremos que esto se termine, ¿no? Fueron 5 semanas y media de rodaje. Isabel Coixet, creo que por el hecho de operar la cámara y no estar sentada en un combo, tiene una cercanía impresionante con los actores. No grita en el set, esto es muy importante. Y claro, ahora entendí claramente por qué los actores suelen adorar a Isabel, ¿no? Porque cuando les hace repetir algo, nunca les va a decir esto está mal. No, lo has hecho muy bien, ¿qué te parece si probamos, ¿no? Entonces, esas técnicas de seducción son fantásticas, ¿no? Y también les concede todo ese espacio, ¿no? Ella dice, ¿pero qué les voy a tener que decir yo? Si es que durante todas las 5 semanas y media me decía siempre, qué suerte tengo de tener a estos actores, pero ¿cómo tengo esta suerte, ¿no? Qué gran casting tengo, pero porque mira qué fácil me lo ponen, ¿no? Y creo que también Isabel escoge por corazonada, ¿no? Dice, este es el actor, esta es la actriz, escucha. Creo que para mí la gran lección que me ha dado Isabel Coixet es a pesar de todo lo que discutimos, pero ha escuchado mucho. Así que quiere decir que si gente que tiene toda esa experiencia y toda esa trayectoria escucha, o cuando viene la directora de foto y le dice, si te he escogido es porque lo vas a saber hacer mucho mejor que yo, adelante, ¿no? Creo que eso es lo que hace la gente que tiene mucha experiencia, que saben dónde tienen que delegar. Yo todavía no sé hacer eso, pero aprenderé. Hablábamos del poder de decisión que tiene el productor sobre las historias. ¿Por qué Un amor? Cuando tú leíste la novela, ¿qué es lo que te lleva a lanzarte por los derechos de una novela que además ha sido un poco un fenómeno, ¿no?, editorial en su momento? Cuando compramos Un amor todavía no había saltado el boom. Yo debo decir que además yo compro Un amor porque en Twitter veo una conversación entre Jesús y el director del Festival de San Sebastián, que estaban hablando de este libro. Habían pasado 2 días del Festival de San Sebastián y era la pandemia, no nos podíamos mover, y entonces yo dije, ok, voy a leer este libro. Y en aquel momento, porque también los libros y las películas los vamos viendo y van variando en función de nuestros momentos, ¿no? O sea, es curioso cómo hay una película que te gustó mucho en el cine, la vuelves a ver y dices, ¿por qué me gustó tanto y ahora no me ha gustado? La película no ha dejado de ser ni más buena, ni menos buena, ni más mala. Es que tú cambias, ¿no? Después hay clásicos que dices, esto es muy bueno porque me sigue gustando 15 años después, ¿no? Pero me parece bonito que las películas nos vayan gustando también en función de nuestros momentos vitales. Cuando yo leí en aquel momento Un amor, lo que me dejó completamente bloqueada es cómo trata ese libro el deseo y cómo yo como mujer he sido educada para ser deseada. Esta es la educación que yo he recibido. Y hablo en primera persona de singular porque no quiero aquí poner a todas a todas las mujeres o amigas en mi misma situación. Y en ese libro se trataba muy bien sobre el deseo, hablaba muy bien sobre lo que era el deseo y sobre todo sobre lo irracional del deseo y de las relaciones. Uno puede ser muy cuerdo, uno puede ser fascinante en sus mundos laborales, pero las vidas están llenas de montañas rusas, ¿no? Y a todos nos han pasado este tipo de situaciones que te llevan por delante y que con el paso del tiempo dices, jo, lo que aprendí yo de aquello, ¿no? Y a quien no le haya pasado, pues fantástico, pero a mí en Un amor me zarandeó lo bien que Sara Mesa lidia con el desasosiego de lo irracional. Por muy excels vivientes que seamos en nuestras vidas, ¿no? Porque, bueno, somos etiquetas vivientes, ¿no? O sea, cuando yo digo lo de Bad Bunny, mis colegas me dicen, ¿pero cómo tú, Marisa? Digo, sí, ahora estoy escuchando Un verano sin ti.
no voy a justificarme, no pasa nada, no estoy defendiendo el reggaetón, pero ahora estoy escuchando esto y creo que está muy bien que salgamos de esas etiquetas. Creo que el esnovismo cultural a veces aburre muchísimo, o a mí me aburre infinitamente. Ahora vamos a hablar como espectadora. Ok. Y te vamos a lanzar una batería de preguntas. Uy, soy malísima yo en eso. Tienes que contestar con la primera que te venga a la cabeza, ¿vale? Para lanzar, bueno, títulos de películas y otras cosas. Vamos a Sí, y divertirnos otras un poco. cosas, pero tiene que ser rápido, ¿vale? Soy malísima, ¿eh? O sea, bueno, esto se edita Ahora después, se ¿o cómo va. es esto? Bueno, Ahora se va a bloquear con lo del tema del tiempo. Pero nada, venga, me vamos. voy a bloquear, sí, ya No, lo no sé. hay problema. Allá vamos. Venga, la película de tu infancia. Pues tengo que decir E.T., porque Bueno, está bien. recuerdo cuando la vi con mi abuela. Una película que te haya influido mucho. Es que soy malísima, perdona. Es que, No, aquí es interesante porque solemos tener como estas respuestas de directores, de actores, pero desde el punto de vista bueno, de la una producción, película desde producción o personalmente. personalmente, como quieras, personal. llevártelo donde quieras. Mira, a mí me ha influido mucho el personaje de Robert Redford en Memorias de África, porque le he tenido absolutamente mitificado, y después cuando llegas a la vida adulta te das cuenta y dices, pero vamos a ver, ¿quién era ese personaje? ¿Cómo es posible que este tipo de hombre Las miradas. haya podido hacer tanto daño? Pero siempre que vuelvo a ver esa película me golpea a los sueños princesiles, ¿no? Con los que me han educado. Ujú. Una película con la que te quedaste dormida. Puede ser, mucha gente dice todas, No, tipo, pero que agotada. se moje. Algunas yo creo que podemos... Voy a decir esto y me van a matar los amigos de Filmin. Drive My Car. Drive My Car, yo me quedé Yo fui a una dormida. sesión de las 10:30 de la noche y no pasé ni de los 20 minutos. Me dormí. Está muy bien. Y ojo, lo que estoy diciendo, Drive My está muy bien, es excelente. Sí, yo me pero- quedé dormida. Yo no he vuelto a ella. Yo me quedé dormida. Ya estamos absolutamente cancelados como un podcast cinéfilo después de esto. Acabo de decir una gran salvajada, ganó el Oscar. Un placer culpable. Voy a decir algo muy naif. Comer risquetos. Me encanta porque es la primera persona que contesta. Bueno, no voy a decir algo, un placer culpable, porque ahora... Comer risquetos es maravilloso. No, pero además lo voy a decir porque sé que todo el mundo está muy impresionado. Escuchar a Bad Bunny. Escuchar a Bad Luego yo- Bunny. luego hay otra Nosotros no nos pregunta que yo impacta creo- tanto porque lo sabíamos. Vale, pero- escuchar a Bad Bunny. Quiero que sea el placer culpable porque estoy escuchando Un verano sin ti en bucle, continuamente. Eres la primera persona que a esto, lo cual revela yo creo que mucha salud mental, que no nos contesta con el título de una película. Que te ha sido como Era por una otro lado. película completamente. placer culpable, pero es he de decir que fantástico. esto es mejor información. Comer risquetos mientras escuchamos Un verano sin ti está muy bien, yo creo, para sobrellevar un poco las tensiones del Pero día a Un día. verano sin ti y comer... Bueno, no son risquetos, pelotazos. Comer pelotazos y escuchar Un verano sin ti, Está de muy Bad bien. Bunny. ¿Sobre quién te gustaría hacer una película? Uy, eso no lo puedo revelar porque me quitan la idea. Vale. ¿Has mentido alguna vez diciendo que has visto películas que no has visto? Sí, sobre todo me pasaba en la universidad, típico. porque ahí sí que sentía que había gente que venía de ciudades más grandes o de incluso de familias cinéfilas y que habían visto muchas más películas que yo no había visto. Entonces, yo he fingido que he visto películas y después las he visto muchos más años después. Es que ese ambiente es un poco terrible, ¿no? Sí, ¿no? Ese Hay un ambiente poco de de necesidad competitividad. de demostrar que eres más. Pero con la edad vas A mí me ha diciendo, esto pasado. no lo he visto. Y Claro. te relaja mucho el decir, Sí. pues esto no lo he visto y ya tendré tiempo Claro. de verla, ¿no? Sí, esto es 100%. así. Una película refugio a la que te guste volver. Cualquiera de Billy Wilder. Un cortometraje. Uy, Allanamiento de morada. Era un corto que hizo Eduardo Noriega con Mateo Gil. Y me gusta mucho ese corto porque eran los 90 y yo quería estudiar cine. Y entonces estaba Eduardo Noriega, que es de Santander, pero a mi padre le gustaba mucho ese corto y le gusta. Y entonces me gustaba verlo con mi padre. Nos reíamos mucho con ese vendedor de enciclopedias. Hay muchas películas a las que me gusta volver. Belle Époque. Es que claro, ahora estoy pensando en tantas películas a las que a mí me gusta volver, pero Billy Wilder siempre me relaja, porque como me va a hacer reír, me va a sentar bien.
Ah, y La Notte también me gusta. Es que claro, La Notte de Antonioni Ahora, también me gusta volver a esa peli. el referente o ídolo, ídola que más ilusión te ha hecho conocer. ¿Sabes qué pasa? Que, y mira que he tenido la suerte de trabajar con Woody Allen, y bueno, y Roman Polanski, también estuve en una película. Pero después, cuando estás dentro del cine, yo no soy una gran mitómana, pero sí que me hizo mucha ilusión el día que conocí a Cristina Huete, que es la mujer de Fernando Trueba, porque le dije que a mí me hubiera gustado trabajar en Belle Époque y me regaló la banda sonora de Belle Époque. Y entonces fue como... yo todavía me acuerdo el día que me regalaron el cartel de Belle Époque y yo decía, algún día yo conoceré a quién ha estado detrás de esa película. Y ella vino a verme con un proyecto. Yo estaba en otra compañía, ¿no? Y ese día me hizo mucha ilusión porque fue como, bueno, las cosas están más cerca de lo que uno piensa, ¿no? Yo tengo que contar a raíz de esto, espero que Marisa no se moleste, pero que Marisa y yo nos conocemos por Twitter cuando yo tenía 12 o 13 años. Esto no lo sabía. Sí, Marisa, yo creo que a los pocos años nos vimos una vez, o quedamos, no sé, me acuerdo muy bien el contexto, y me trajo una lámina firmada por Woody Allen de Conocerás al hombre de tus sueños. Y fíjate, años después, las vueltas que dan las cosas también. Es claro. bonito esto de las conexiones también, ¿no? Y me habló de Jesús... Juan Carlos Tous de Filming me dijo, hay un niño en Santander que es un niño muy listo, Marisa. Y dije, ¿quién es ese niño? ¿No? Y entonces así fue. Yo os sigo llamando niños, pero no de una manera despectiva. O sea, ese niño, esa niña, ¿no? Pero... Vale, esta yo es la que pensaba que antes ibas a relacionar. ¿A qué personalidad te gustaría conocer? Antes hemos preguntado a quién te ha hecho ilusión conocer y ahora a quién te gustaría conocer. Es que hay mucho. Me gustaría conocer a Meryl Streep como actriz para que me contara cómo ha podido hacer frente a dificultades que las habrá tenido, y cómo ha tenido la capacidad de escoger también los proyectos, o sea, la suerte que ha podido tener a la hora de poder escoger los proyectos. Y después creo que me gustaría conocer a más gente que está fuera del cine, que estén dentro del cine, porque cuando uno está dentro del cine, yo pierdo ya la perspectiva. Esa perspectiva y esa magia, pero por la posición tan difícil que puede haber tenido una Meryl Streep, sí que me gustaría poder hacerle ciertas preguntas que a lo mejor no iba a poder responder. O sea, lo que me interesa es lo que iba a poder responder o no iba a poder responder. Yo pensaba que ibas a decir Bad Bunny. Aquí. Benito, pero... sin duda alguna, pero Benito se me pasará, pero ahora mismo escucho. Sí, tenemos que irnos despidiendo. Ha sido una charla muy, muy bonita, Marisa. Gracias, Espero que hayas estado cómoda. Esto es un podcast FAC La Fama del European Film Challenge, este programa que está subvencionado por el Programa Media de la Unión Europea. El podcast está producido por nuestros compañeros del Cañonazo. Y como aquí hay un reto, que es que a los jóvenes cinéfilos van a tener la oportunidad de ir, en esta ocasión, al Festival de Berlín el próximo mes de febrero, si participan hasta, me voy a leer la chuleta aquí, el 17 de diciembre, subiendo una serie de películas europeas a su plataforma. Tienen toda la información en sus redes sociales. Te queríamos preguntar, ya para cerrar un poco, que recomiendes una película europea a todos estos jóvenes cinéfilos que nos están viendo y que estarán ahí viendo cómo pueden ganar este reto FC por Berlinale. Soy desastrosamente mala porque hay películas que me puedan haber fascinado, pero este año ha habido grandes películas europeas y hay una película que intuyo que me va a gustar y como sé que el año que viene va a estar, que intuyo que me va... Bueno, si hay una película europea que todo el mundo tiene que ver, que es Fuerza Mayor, para esos jóvenes cinéfilos y esos jóvenes que van a llegar a ser papás y que van a tener otras vidas adultas y que Ruben Östlund contó también. No es una película muy reciente, pero es una película que a mí sí me ha marcado en los últimos años, porque creo que en esa película Ruben Östlund estaba hablando de las clases medias altas, de las izquierdas, las derechas, y eso es algo que me gusta mucho y que creo que es un reto
para los que estamos haciendo cine, ¿no? O sea, abrirnos y hablar de todos, y hablar también de nosotros y de nuestras propias contradicciones. Lo que más me gusta de un reto así o de un programa como la Unión Europea es que alguien se esté ocupando de las nuevas generaciones que ven cine, porque creo que es mi gran carencia y creo que es la gran carencia de quienes me rodean. No siempre estamos pensando en historias que puedan seducir a esa gente más joven, ¿no? Y no podemos a veces empezar por tienes que ver cine clásico. Evidentemente tienen que ver cine clásico, pero tengo que escuchar qué es lo que quieren también ver, ¿no? O qué les gustaría ver, ¿no? Y esto sí que me parece que es importante. O sea, que un programa de estas características diga, esto es para los jóvenes cinéfilos, pero ¿por qué no? Para aquellos que hace mucho que han dejado de ver películas porque les parecen largas, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer porque les hemos perdido y no hemos sabido hacer lo que teníamos que hacer. Pues nada, Marisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me ha hecho mucha ilusión. Gracias, espero Marisa, que hayas sí. estado cómoda. Nos veremos en unas horas, probablemente. Nos vemos en unas horas y posiblemente esta sea la entrevista más especial que yo vaya a hacer o que he hecho. Bueno, ¿qué entrevista? Tampoco somos importantes. La charleta, porque claro, son dos personas que me conocéis. Y es verdad que lo de Alauda, pues no me lo esperaba, ¿no? No me lo esperaba. Alguien como Alauda aquí, con esa timidez, somos del norte, ella vasca, como ella dice, Marisa, sí soy vasca. Cuando hay alguna crisis, Alauda me dice, yo soy vasca, Marisa, ¿no? Y yo digo, bueno, yo soy cántabra. Bueno, era un detalle emocional Sí. que sabíamos que te iba a Muy gustar. bonito, muy bonito. Y Así nada, que... y a los que nos escuchan y nos están viendo, pues que estén atentos a todas las redes sociales del European Film Challenge, porque ahí se van a enterar de toda la información sobre los próximos episodios y sobre este reto FC por Berlín. Muchas gracias. Fuck la Fama es un podcast de European Film Challenge, un proyecto subvencionado por Europa Creativa Media, una idea original de The Film Agency, producido por El Cañonazo Transmedia, guionizado y presentado por Laura Martínez Santamarina y Jesús Choya Zatarain, producido y dirigido por Sonia Bautista Larcón, sonido Dani Bravo, dirección de fotografía Álvaro López del Peso, Kino, dirección de arte Federico Balcaza, maquillaje y peluquería Marina H, postproducción Jesús Cuesta, producción ejecutiva Raquel Cabrera, Luis Aceituno y Roger Casas Alatriste. Grabado en los estudios de El Cañonazo, en el barrio de Tetuán, Madrid.